Un padre de familia poderoso jamás imaginó lo que estaba a punto de presenciar. Una empleada humilde fue humillada cruelmente solo por intentar salvar a su hija enferma, y el dueño de la empresa lo vio todo. Antes de compartir este relato de desesperación y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. Era una mañana fría en la ciudad. El reloj marcaba las 6:30, y el edificio corporativo de Grupo Valdés, una de las compañías más influyentes del país, ya empezaba a llenarse de empleados que entraban apresurados. Entre ellos estaba Clara, una mujer de unos 30 y pocos años, con el cabello recogido en un moño apretado y el rostro marcado por el cansancio. Sus ojeras revelaban que no había dormido bien. Su hija, Isabela, de apenas 8 años, había pasado la noche con fiebre alta. Clara trabajaba como asistente de limpieza en la empresa. No tenía lujos, pero cargaba consigo una dignidad férrea y un amor incondicional por su hija. Aquella mañana, sin embargo, todo cambió. Apenas había terminado de ordenar los escritorios cuando escuchó un murmullo. La gerente de área, señora Ramírez, una mujer arrogante y altiva, caminaba hacia ella con mirada de desdén. ¿Otra vez llegas tarde, Clara?, preguntó con voz seca. Perdóneme, señora, mi hija amaneció con fiebre y tuve que, intentó explicar. Siempre excusas. Interrumpió la gerente, alzando la voz frente a todos. Si no puedes con tus responsabilidades, quizá deberías buscar trabajo en otro lado. Los demás empleados miraban de reojo, algunos con lástima, otros con indiferencia. Clara bajó la cabeza, apretando los labios para contener las lágrimas. Sabía que no podía perder ese empleo. Era lo único que le aseguraba poder comprar las medicinas de Isabela. En ese preciso momento, lo que ninguno de los presentes sabía era que el dueño de la compañía, don Alejandro Valdés, un hombre de más de 60 años, había llegado temprano ese día. Desde el pasillo, observaba en silencio la escena. Sus ojos se entornaron con seriedad mientras veía a su gerente humillar públicamente a una mujer que solo luchaba por su hija. El aire se volvió denso, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Clara respiró hondo, intentando no derrumbarse frente a todos. Lo siento, señora Ramírez, dijo con voz temblorosa. Prometo que no volverá a pasar. Pero la gerente no tuvo compasión. Se cruzó de brazos y soltó una risa seca. Promesas, siempre promesas. Tu trabajo aquí es limpiar, Clara. Si no puedes llegar a tiempo, significa que ni siquiera sirves para eso. Las palabras atravesaron a Clara como cuchillos. Su dignidad estaba siendo aplastada frente a compañeros que, aunque en silencio, presenciaban la humillación. Uno de ellos, un joven nuevo en la oficina, murmuró entre dientes. No es justo. Clara escuchó, pero no levantó la mirada. En ese instante, su celular vibró dentro del bolsillo de su delantal. Era un mensaje del hospital: se necesita autorización urgente para el tratamiento de Isabela. Comuníquese de inmediato. Su corazón se aceleró. Si no lograba firmar esos papeles a tiempo, la salud de su hija corría peligro. Mientras tanto, desde el fondo del pasillo, don Alejandro Valdés seguía observando con gesto serio. Pocos lo habían notado, pues solía caminar sin anunciarse. Estaba acostumbrado a ver empleados obedientes, pero aquella escena lo incomodaba de una manera extraña. Finalmente, Clara reunió valor y pidió. Señora Ramírez, ¿me permitiría salir un momento? Es sobre mi hija enferma, debo atenderla. ¿Salir?, replicó la gerente con sarcasmo. ¿Y quién crees que limpiará los pisos? ¿Tu hija? Algunos soltaron risitas nerviosas. Clara tragó saliva, sintiéndose diminuta en ese lugar. En ese preciso instante, don Alejandro dio un paso al frente, dispuesto a intervenir, pero decidió esperar unos segundos más, observando hasta dónde llegaría la crueldad de su gerente. La tensión en el aire crecía, y Clara, entre lágrimas contenidas y el recuerdo de su hija, estaba a punto de tomar una decisión desesperada. Clara cerró los ojos un segundo, intentando contener la desesperación. El mensaje del hospital no dejaba de vibrar en su mente como un eco doloroso: autorización urgente. Sabía que no podía perder más tiempo. Con voz temblorosa pero firme, insistió. Señora Ramírez, por favor, mi hija está muy enferma. Solo necesito unos minutos.
La gerente arqueó una ceja y la miró como si fuera invisible. ¿Tu hija? Respondió con frialdad. Clara, entiéndelo de una vez, tu vida personal no me interesa. Aquí se viene a trabajar. Si no puedes cumplir, la puerta está allá. Un silencio incómodo se apoderó de la oficina. Algunos empleados bajaron la vista para no cruzar miradas con Clara. La joven madre sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Con un coraje que nunca antes había mostrado, Clara levantó la cabeza, las lágrimas brillando en sus ojos. Mi hija es lo único que tengo, dijo, con voz quebrada pero fuerte. Y aunque me cueste este trabajo, no la dejaré sola. El murmullo se intensificó entre los presentes. Nadie esperaba que aquella mujer, siempre callada y sumisa, se enfrentara de esa forma a la arrogante gerente. En ese instante, don Alejandro Valdés, aún oculto tras el marco de la puerta, sintió un nudo en la garganta. Hacía años que no veía a alguien hablar con tanto amor y determinación. Sus recuerdos lo llevaron de golpe a una época de su vida que creía enterrada, una época donde él mismo había crecido con una madre que lo defendía de todo y de todos. La gerente, molesta por haber sido contradicha, golpeó la mesa con la palma de la mano. «Estás despedida, Clara», gritó con furia. Un jadeo colectivo recorrió la oficina. Clara se quedó helada. ¿Acababa de perderlo todo en cuestión de segundos? Lo que nadie sabía era que en ese mismo momento, el dueño estaba a punto de entrar en escena, y con él, un giro que cambiaría la vida de todos los presentes. El silencio tras el grito de la gerente era sepulcral. Clara permanecía inmóvil, con las manos temblorosas apretando el celular que aún tenía en el bolsillo. Sentía como la desesperación la estaba ahogando, pues cada segundo que pasaba podía significar un riesgo mayor para su hija. Cuando la gerente se disponía a llamar a seguridad para sacarla del edificio, una voz grave e imponente resonó en toda la oficina. «Basta». Todos los presentes se giraron de inmediato. Allí, de pie en el marco de la puerta, se encontraba don Alejandro Valdés, el dueño de la empresa. Su presencia llenaba el lugar con una autoridad incuestionable. Vestía un traje oscuro impecable, y sus ojos reflejaban una mezcla de enojo y decepción. La señora Ramírez se puso pálida al instante. «Señor, yo no sabía que usted estaba aquí», balbuceó, inclinando la cabeza en señal de respeto. Pero Alejandro no le respondió de inmediato. Caminó despacio hacia el centro de la oficina, observando a cada uno de los empleados que lo miraban con nerviosismo. Finalmente, sus ojos se posaron en Clara, quien trataba de contener las lágrimas, pero no bajaba la mirada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con tono firme. La gerente intentó justificarse. «Solo estaba aplicando disciplina, señor Valdés. Esta empleada siempre llega tarde y se inventa excusas ridículas». Alejandro levantó la mano para interrumpirla. Su voz sonó como un trueno. «Silencio. No quiero escuchar más». El dueño dio un paso más cerca de Clara. Su mirada, aunque seria, no era de desprecio, sino de algo que ella no esperaba, comprensión. «Dígame usted, ¿qué ocurre con su hija?», preguntó con suavidad. Clara se sorprendió. Nadie en esa oficina jamás le había dado importancia a su vida personal. Tragando saliva, respondió. «Mi niña está enferma, señor. El hospital me pide autorización urgente para su tratamiento. Yo solo necesitaba unos minutos». Un murmullo recorrió el lugar. Por primera vez, la verdad salía a la luz frente a todos. Alejandro respiró hondo, y sus ojos se oscurecieron al volver a mirar a su gerente. «¿Y usted la humilló por esto?», dijo con voz baja, pero cargada de furia contenida. La tensión era insoportable. Nadie se atrevía a moverse ni a decir una palabra. Clara, sin embargo, aún no sabía si aquel inesperado gesto de humanidad del dueño sería suficiente para salvar su empleo y la vida de su hija. La oficina entera contenía la respiración. El dueño de la compañía, don Alejandro Valdés, había escuchado con sus propios oídos la humillación que su empleada sufrió. La gerente Ramírez intentaba mantener la compostura, pero el sudor en su frente la delataba. Alejandro fijó sus ojos en ella y habló con voz grave. «¿Sabe qué es lo más grave de todo, señora Ramírez?
Hizo una pausa dramática, que usted representa a mi empresa, y acaba de demostrar que aquí se valora más la apariencia de autoridad que la vida de una niña. Las palabras cayeron como un balde de agua helada sobre la gerente. Ella bajó la mirada, buscando una excusa desesperada. Señor, yo solo quería mantener la disciplina. ¿Disciplina? Interrumpió Alejandro con dureza. A costa de la dignidad de las personas, jamás. El murmullo entre los empleados se intensificó. Algunos sonrieron por dentro, satisfechos de que alguien pusiera en su lugar a la altiva gerente. Clara, en cambio, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. De pronto, Alejandro volvió a mirar a la joven madre. Su voz cambió, volviéndose más cálida. Clara, ¿tiene alguien que pueda acompañarla al hospital? No, señor, contestó ella, casi susurrando. Estoy sola con mi hija. El dueño asintió lentamente. Luego, con una determinación férrea, dijo en voz alta para que todos escucharan. Entonces no perderemos más tiempo. Clara, salga de inmediato y atienda a su hija. Su puesto aquí está asegurado. Un murmullo de sorpresa recorrió la oficina. Clara se llevó una mano al pecho, incrédula. ¿De verdad, señor? Preguntó con lágrimas en los ojos. Sí, respondió él con firmeza. Y lo que es más, su hija recibirá toda la ayuda que necesite. La gerente abrió los ojos con incredulidad. ¿Ayuda, señor? ¿Está diciendo qué? Alejandro la interrumpió con una mirada fulminante. Estoy diciendo que a partir de hoy, Clara contará con el respaldo de esta empresa. Y usted, señora Ramírez, tendrá que dar muchas explicaciones sobre su comportamiento. El ambiente estaba cargado. Clara quería agradecer, quería hablar, pero su corazón palpitaba tan fuerte que apenas podía pronunciar palabra. Lo que ninguno sabía aún era que este solo era el comienzo de un giro mucho más profundo, porque Alejandro tenía un motivo personal para actuar con tanta vehemencia. Clara apenas podía contener el llanto. Una mezcla de alivio y desconcierto la invadía. Por primera vez alguien poderoso se ponía de su lado, y no cualquiera, sino el propio dueño de la empresa. Gracias, señor, susurró con la voz entrecortada. No sabe cuánto significa esto para mí y para mi hija. Alejandro la observó en silencio unos segundos. Había algo en los ojos de aquella mujer que lo conmovía profundamente, algo que despertaba recuerdos de un pasado que nunca había compartido con nadie. La gerente Ramírez, en un intento desesperado por recuperar su posición, dio un paso adelante. Señor Valdés, le aseguro que esta empleada ha tenido múltiples faltas. Yo solo estaba siguiendo el reglamento. Alejandro giró lentamente la cabeza hacia ella, y su mirada bastó para que la gerente retrocediera un paso. El reglamento nunca debe estar por encima de la humanidad, dijo con firmeza. Y parece que usted lo ha olvidado. El silencio volvió a inundar la oficina. Clara respiraba agitadamente, con el celular aún en la mano, recordando que debía correr al hospital. Alejandro lo notó. No pierda más tiempo, dijo con suavidad. Vaya con su hija. Yo me encargaré de lo demás. Clara asintió, y con un gracias casi inaudible salió corriendo del lugar. Los demás empleados la siguieron con la mirada, algunos emocionados, otros sorprendidos por la valentía del dueño. Cuando la puerta se cerró tras ella, Alejandro quedó frente a toda la oficina. Su rostro ya no mostraba únicamente enojo, sino también una extraña melancolía. Quiero que lo recuerden bien, dijo, recorriendo con la mirada a todos los presentes, aquí trabajamos con personas, no con máquinas. Y cada persona merece respeto. La gerente Ramírez bajó la cabeza, roja de vergüenza. Sin embargo, lo que nadie podía imaginar era que Alejandro no solo estaba defendiendo a Clara por justicia. En lo más profundo de su corazón había un motivo personal, un recuerdo de infancia marcado por la pobreza y por una madre que también había sido humillada. Ese recuerdo estaba a punto de volver a su vida y cambiarlo todo. Mientras Clara corría hacia el hospital, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, en la oficina la tensión aún podía cortarse con un cuchillo. Los empleados murmuraban entre ellos, sorprendidos por lo que acababan de presenciar. Don Alejandro, en cambio, permanecía inmóvil frente a la ventana, observando el horizonte de la ciudad. Sus ojos parecían perderse en el pasado.
Un recuerdo empezó a invadir su mente, el mismo, de niño, en un barrio humilde de calles polvorientas. Su madre, una mujer trabajadora y valiente, lo levantaba temprano cada mañana para ir a la escuela, aunque apenas tenían para comer. Recordaba con nitidez una escena dolorosa, su madre suplicando trabajo en una fábrica, siendo rechazada y humillada por un capataz que la trataba como si no valiera nada. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Ese recuerdo nunca lo había abandonado. Había sido el motor que lo impulsó a convertirse en el hombre poderoso que era hoy. Sin embargo, con los años, había dejado que su corazón se cubriera de frialdad y negocios, olvidando aquella promesa silenciosa que alguna vez se hizo: si algún día tengo poder, jamás permitiré que humillen a alguien como a mi madre. La voz de la gerente Ramírez lo sacó de sus pensamientos. Señor Valdés, le aseguro que sabré corregir mi actitud. Le pido otra oportunidad. Él la miró con dureza. Ya no es a mí a quien debe convencer, señora Ramírez, dijo con frialdad. Es a la vida misma. El silencio cayó como un manto. Los empleados comprendieron que algo había cambiado en su jefe. No era simplemente un empresario corrigiendo a su personal, era un hombre que había recordado una herida antigua y que no estaba dispuesto a repetir la historia. Mientras tanto, en el hospital, Clara entraba corriendo con el corazón en la garganta. Su hija Isabela estaba conectada a suero, con el rostro pálido y los ojos cerrados. La enfermera se le acercó con prisa. Señora, necesitamos la autorización ya mismo o no podremos iniciar el tratamiento. Clara buscó desesperada un bolígrafo para firmar los papeles, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. En ese instante, comprendió que su vida y la de su hija estaban en una cuerda floja, y que todo dependía de lo que pasara en las próximas horas. En la sala del hospital, el aire olía a desinfectante y a urgencia. Clara firmaba los papeles con la mano temblorosa, mientras la enfermera los recogía de inmediato para llevarlos al médico de turno. Isabela, la pequeña, yacía en la cama con la piel muy pálida. Sus labios resecos se movieron apenas. Mamá, ¿ya me voy a poner bien?, susurró con voz débil. Clara se inclinó hacia ella, acariciando suavemente su frente húmeda de fiebre. Sí, hija, todo va a estar bien. Te lo prometo, aunque por dentro se moría de miedo de no poder cumplir esa promesa. El médico entró con paso rápido, revisando los informes. Necesitamos iniciar el tratamiento lo antes posible. Pero hay un problema, dijo con tono serio. ¿Cuál problema, doctor?, preguntó Clara, asustada. El seguro que cubre a su hija solo paga una parte. El resto debe cubrirlo usted. Las piernas de Clara casi flaquearon. ¿Cuánto es? El médico bajó la voz. Una cifra elevada, señora. Mucho más de lo que imagino puede costear en este momento. Las lágrimas comenzaron a nublar los ojos de Clara. Apenas ganaba lo suficiente para pagar la comida y el alquiler. Aquella cantidad era imposible para ella. Mientras tanto, en la empresa, Alejandro Valdés caminaba de un lado a otro en su oficina privada. Había despachado a la gerente Ramírez con una advertencia clara: más adelante hablaremos de su futuro aquí. Pero su mente ya no estaba en la compañía, sino en aquella empleada que había visto llorar y luchar por su hija. Algo dentro de él lo empujaba a no quedarse de brazos cruzados. Marcó un número en su celular. Conéctame con el director del Hospital Central, ordenó a su asistente. Sí, señor, enseguida. Mientras esperaba la llamada, Alejandro se asomó de nuevo a la ventana. La ciudad bullía con su vida diaria, indiferente a las tragedias individuales. Pero él no podía ser indiferente. No esta vez. Lo que Clara aún no sabía era que una ayuda inesperada ya se estaba moviendo en las sombras para salvar a su hija, y provenía del hombre que horas antes había presenciado su humillación. Clara se dejó caer en la silla junto a la cama de su hija, con el rostro entre las manos. El sonido constante de las máquinas médicas la hacía sentir que el tiempo corría en su contra. El médico la observó con compasión, pero con firmeza en la voz le dijo: Entiéndalo, señora, si no iniciamos el tratamiento en las próximas horas, la salud de su hija se deteriorará gravemente. Clara levantó la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Haré lo que sea, doctor. Venderé lo poco que tengo, pediré prestado, solo por favor, no la dejen morir.
El doctor suspiró, comprendiendo su dolor, pero sabía que sin el pago no podía proceder. Voy a darle unas horas para que intente resolverlo, dijo. Haré todo lo que pueda para ganar tiempo. Clara asintió, aunque por dentro sentía que el mundo se le venía abajo. Se inclinó sobre Isabela, acariciándole el cabello con ternura. Resiste, hija, mamá no te dejará sola. Mientras tanto, en su oficina, Alejandro Valdés hablaba por teléfono con tono autoritario. Doctor Herrera, soy Alejandro Valdés. Necesito que atienda de inmediato el caso de una niña llamada Isabela Ramírez. Su madre trabaja en mi empresa. Sí, señor Valdés, por supuesto, respondió el director del hospital, nervioso. Pero según el informe, hay un tema económico pendiente. Considérelo resuelto, interrumpió Alejandro con firmeza. Cargue todo a mi cuenta personal. Y asegúrese de que la niña reciba el mejor tratamiento. El director guardó silencio unos segundos, sorprendido, antes de responder. Así será, señor. Me ocuparé personalmente. Alejandro colgó el teléfono y apoyó las manos sobre el escritorio, respirando hondo. Sentía que había tomado la decisión correcta, pero en su interior había algo más profundo que lo movía, un eco de su propia infancia que lo atormentaba. En el hospital, minutos después, el médico regresó con un semblante distinto. Señora Clara, dijo suavemente. Acabamos de recibir autorización para cubrir todos los gastos. Su hija será tratada de inmediato. Clara se quedó boquiabierta. ¿Cómo? ¿Quién hizo eso? El médico sonrió levemente. No tengo autorización para decirlo, pero, alguien poderoso quiere que su hija viva. Clara, entre lágrimas, apretó la mano de su pequeña. Un ángel, alguien nos envió un ángel, hija mía. Lo que no sabía era que ese ángel no era otro que el dueño que horas antes la había visto ser humillada. El corazón de Clara latía con fuerza mientras veía a las enfermeras preparar a su hija para iniciar el tratamiento. Una mezcla de alivio y desconcierto la recorría. ¿Cómo era posible que, de pronto, todos los gastos quedaran cubiertos? Isabela, con voz débil, preguntó. Mamá, ¿ya no vamos a irnos? Clara acarició su mejilla con ternura. No, mi amor. Vas a quedarte aquí, te van a cuidar y pronto volverás a sonreír. La pequeña cerró los ojos con una leve sonrisa, mientras el medicamento comenzaba a fluir por la vía. Clara salió al pasillo, buscando respuestas. Se acercó al médico, que revisaba unos papeles. Doctor, ¿de verdad no puede decirme quién pagó todo esto? El médico negó con la cabeza, aunque en sus ojos se notaba la verdad que no podía pronunciar. Solo le diré una cosa, señora, agradezca de corazón, porque esa persona realmente quiere que su hija viva. Clara sintió un nudo en la garganta. Pensó en todas las personas que conocía, pero ninguna tenía los recursos para algo así. Entonces, como un rayo, la imagen de aquel hombre serio que la defendió en la oficina cruzó por su mente, don Alejandro Valdés. ¿Habrá sido él? Se preguntó en silencio, con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, en su mansión, Alejandro se sentaba solo en el sillón de cuero de su despacho personal. Tenía frente a él una foto antigua, su madre joven, con el cabello recogido, sosteniéndolo de niño. Perdóname, mamá, murmuró con voz quebrada. Durante años olvidé lo que me enseñaste. Hoy vi en esa mujer la misma fuerza que tú tenías. El recuerdo lo atravesaba como una herida abierta. Aquella promesa de no permitir nunca más una injusticia había vuelto a encenderse en su interior. Pero Alejandro sabía que no podía quedarse en las sombras. Tarde o temprano, Clara descubriría la verdad. Y, de alguna manera, sentía que necesitaba estar cerca de ella y de su hija. No por caridad, sino porque algo más profundo empezaba a despertar en su corazón. Lo que ni él ni Clara imaginaban era que esta ayuda secreta traería consecuencias inesperadas y revelaciones que cambiarían la vida de ambos para siempre. El hospital estaba en silencio, solo interrumpido por el pitido de las máquinas y los pasos apresurados de las enfermeras. Clara permanecía sentada junto a la cama de su hija, sosteniéndole la mano con fuerza. Isabela, aunque todavía débil, ya respiraba con un poco más de calma. El tratamiento había comenzado a hacer efecto. Sus mejillas, antes pálidas, mostraban un leve tono rosado. ¿Ves, mamá?
Susurró la niña con voz suave. Te dije que los ángeles existen. Clara sonrió entre lágrimas, acariciándole el cabello. Sí, hija, existen. Y uno de ellos nos está cuidando ahora mismo. La enfermera entró con buenas noticias. La respuesta al tratamiento es positiva. Si todo sigue así, en unos días la niña estará fuera de peligro. Clara no pudo contener un sollozo de alivio. Se inclinó sobre su hija y la abrazó con ternura, como si nunca más quisiera soltarla. Mientras tanto, en la empresa, Alejandro Valdés revisaba informes sin realmente leerlos. Su mente estaba en otra parte. Finalmente, tomó las llaves de su auto y se dirigió al hospital. Señor Valdés, ¿quiere que lo acompañe?, preguntó su chofer. No, respondió él con firmeza. Esta vez quiero ir solo. Al llegar al hospital, Alejandro caminó por los pasillos con paso firme, aunque en su interior sentía una extraña mezcla de nervios y emoción. Preguntó en recepción por la habitación de Isabela Ramírez y subió sin anunciarse. Clara levantó la vista cuando escuchó que la puerta se abría. Su corazón dio un vuelco al ver la figura del dueño de la empresa de pie en el umbral. ¿Señor Valdés?, preguntó, incrédula. Alejandro sonrió apenas, con un gesto contenido. Disculpe que venga sin avisar, pero necesitaba saber cómo está su hija. Clara se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que estaba ocurriendo. La sospecha en su corazón se confirmaba. Fue usted, ¿verdad?, dijo finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Usted pagó todo esto? Alejandro la miró fijamente. No dijo nada de inmediato, pero su silencio lo revelaba todo. Clara permanecía de pie frente a la cama de su hija, con el corazón latiendo a toda prisa. Sus manos temblaban mientras esperaba la respuesta de aquel hombre poderoso. Alejandro dio un paso al frente, acercándose con calma. Su mirada era firme, pero cargada de humanidad. Sí, fui yo, admitió con voz grave. Fui yo quien cubrió los gastos del tratamiento de su hija. Clara llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Pero, ¿por qué, señor? Usted no tenía ninguna obligación. Apenas soy una empleada de limpieza en su empresa. Alejandro suspiró profundamente y se quedó en silencio unos segundos, como si buscara las palabras exactas. Porque hace muchos años, comenzó, yo estuve en el lugar de su hija. Y mi madre, estuvo en el suyo. Clara lo miró sin comprender del todo, pero sus ojos se llenaron de interés. Alejandro continuó, con la voz un poco quebrada. Crecí en la pobreza. Hubo días en que no teníamos que comer. Mi madre se rompía el alma buscando trabajo, y muchas veces fue humillada, igual que usted esta mañana. Yo juré que si algún día tenía poder, nunca permitiría que otra madre sufriera como ella. Clara sintió un nudo en la garganta. Sus lágrimas caían sin control, no solo por su hija, sino porque aquel hombre al que todos temían mostraba ahora un rostro completamente distinto. Alejandro se acercó a la cama y miró a la pequeña Isabela, que dormía plácidamente con la ayuda del tratamiento. Su hija merece vivir, Clara. Y usted merece respeto. No lo olvide nunca. Clara bajó la mirada, emocionada y abrumada. No sé cómo agradecerle, usted salvó la vida de mi hija. Alejandro negó con la cabeza, con una leve sonrisa triste. No me lo agradezca. Tal vez, en el fondo, yo también estoy intentando salvar al niño que fui. Clara lo observó con asombro. Era la primera vez que veía en él no al empresario poderoso, sino a un hombre marcado por cicatrices invisibles. Lo que ninguno de los dos sabía era que este encuentro no solo estaba salvando una vida, sino que estaba por entrelazar sus destinos de un modo inesperado. El sol de la tarde entraba por la ventana de la habitación del hospital, iluminando el rostro dormido de Isabela. Sus mejillas ya no estaban tan pálidas, el tratamiento comenzaba a dar frutos. Clara, sentada junto a la cama, observaba a su hija con una mezcla de alivio y cansancio extremo. Alejandro permanecía de pie, en silencio, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Parecía incómodo, como si no estuviera acostumbrado a permanecer en un espacio tan íntimo y cargado de emociones. Finalmente, Clara rompió el silencio. No entiendo cómo alguien como usted, con tantas responsabilidades, se tomó el tiempo de venir aquí. Alejandro la miró directamente.
Porque hay cosas más importantes que cualquier negocio, dijo con voz firme. Y su hija es una de ellas. Clara bajó la mirada, conmovida. No todos piensan así, la señora Ramírez, por ejemplo, me trató como si mi hija no valiera nada. Alejandro apretó la mandíbula. Créame, Clara, esa mujer tendrá que rendir cuentas por lo que hizo. Antes de que Clara pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Era una vecina del barrio, doña Teresa, una mujer mayor que había acompañado a Clara en más de una ocasión. «Clara», exclamó sorprendida al ver a Alejandro. «¿Qué hace aquí este señor?» Clara se puso nerviosa, sin saber qué responder. Alejandro, en cambio, se adelantó con calma y extendió la mano. «Soy Alejandro Valdés», dijo con formalidad. «Vine a asegurarme de que la niña reciba lo que necesita». Doña Teresa lo miró con desconfianza. «¿Y qué gana usted con todo esto, señor Valdés? Los poderosos nunca hacen nada sin esperar algo a cambio». Clara sintió vergüenza y trató de intervenir. «Doña Teresa, por favor, él solo nos está ayudando». Alejandro no se ofendió. Sus ojos se suavizaron, como si entendiera perfectamente la desconfianza de la mujer. «Tiene razón en desconfiar, señora», dijo con calma. «Pero créame, en este caso no busco nada. Solo cumplo una promesa que me hice hace muchos años». El silencio llenó la habitación. Doña Teresa bajó la mirada, algo avergonzada, y se quedó en un rincón. Clara lo observó, cada vez más sorprendida por la sinceridad que percibía en él. Pero lo que ninguno de los presentes sabía era que, afuera del hospital, la gerente Ramírez ya planeaba su venganza, decidida a no permitir que una simple empleada y su hija ganaran protagonismo frente al dueño. La noche cayó sobre la ciudad y el hospital se llenó de un silencio roto solo por los pasos de enfermeras y médicos de guardia. Clara, agotada, se quedó dormida junto a la cama de Isabela, sosteniéndole la mano. Alejandro, antes de marcharse, la miró por última vez y murmuró en voz baja. «Tu madre es más fuerte de lo que cree, pequeña». Salió del hospital en silencio, con el corazón agitado. Era la primera vez en muchos años que sentía esa conexión humana tan intensa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la gerente Ramírez golpeaba con furia el volante de su auto. No podía aceptar lo ocurrido en la oficina esa mañana. Ser reprendida públicamente por Alejandro había sido una humillación insoportable. ¿Cómo puede ponerse del lado de esa mujerzuela? Mascullaba entre dientes. No lo permitiré. Al llegar a su departamento, encendió la luz con violencia y arrojó su bolso sobre el sofá. Su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que su puesto estaba en riesgo, y que Clara, la humilde empleada de limpieza, ahora tenía toda la atención del dueño. Tomó el teléfono y marcó un número. «Buenas noches, licenciado Ortega», dijo con voz calculada. «Necesito que prepare un informe sobre irregularidades en el personal de limpieza». «Sí, quiero que el nombre de Clara Ramírez aparezca allí». Su voz destilaba veneno. «Haré que esa mujer no solo pierda su empleo, sino que quede marcada como una irresponsable. Y cuando el señor Valdés vea esos papeles, cambiará de opinión». Colgó con una sonrisa torcida. «Nadie le quita a Ramírez lo que es suyo», murmuró para sí misma. De regreso en el hospital, Clara se despertó sobresaltada. Había soñado que la despedían y que perdía todo, incluso la posibilidad de seguir cuidando a su hija. Se llevó una mano al pecho para calmarse. Miró a Isabela, que dormía tranquila, y susurró con lágrimas en los ojos. «No dejaré que nada ni nadie nos arrebate esta oportunidad». Lo que Clara no sabía era que la sombra de una nueva amenaza ya se cernía sobre ella, y que la lucha por salvar a su hija no terminaría en el hospital, apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, Clara se levantó temprano en el hospital. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero su corazón latía con un poco más de esperanza. La fiebre de Isabela había bajado y el médico le aseguró que el tratamiento estaba funcionando. «Va por buen camino, señora», dijo con una sonrisa profesional. «Si sigue respondiendo así, en pocos días podremos darle de alta». Clara cerró los ojos y dio gracias en silencio. En la empresa, mientras tanto, la gerente Ramírez ya había empezado a ejecutar su plan.
Con ayuda del licenciado Ortega, preparó un informe lleno de mentiras y acusaciones contra Clara, supuestas ausencias injustificadas, descuidos en sus tareas e incluso falsos rumores de que robaba insumos de limpieza. Ramírez entregó el sobre a un mensajero. Que llegue directamente al escritorio del señor Valdés, ordenó con frialdad. Quiero que lo lea antes de cualquier otra cosa. El mensajero asintió y salió sin sospechar nada. Alejandro, en ese mismo instante, se encontraba en su oficina, intentando concentrarse en los reportes financieros. Pero su mente volvía una y otra vez a la imagen de Isabela dormida y a las lágrimas de gratitud en los ojos de Clara. Su secretaria entró con un sobre cerrado. Esto llegó con carácter urgente, señor Valdés. Alejandro lo tomó y comenzó a leer. Su ceño se frunció al avanzar entre líneas que acusaban a Clara de negligente, conflictiva e irresponsable. ¿Qué es esta basura?, murmuró, apretando los papeles con fuerza. En ese instante, recordó perfectamente lo que había presenciado con sus propios ojos, la dedicación de Clara, su humildad, y la manera en que soportó la humillación por defender a su hija. Nada en aquel informe coincidía con la mujer que él había visto. Alejandro se levantó de golpe. Marta, dijo a su secretaria, quiero que investigue de inmediato quién elaboró este informe y bajo qué pruebas. Su tono era tan firme que la secretaria comprendió que algo muy grave se avecinaba. En el hospital, Clara seguía ajena a todo lo que ocurría en la empresa. Sonreía débilmente mientras le leía un cuento a Isabela. Pero en las sombras, los hilos de una conspiración ya estaban en marcha, dispuestos a destruir su vida. Lo que nadie imaginaba era que Alejandro no estaba dispuesto a dejarse engañar fácilmente, y el enfrentamiento con la gerente sería inevitable. Alejandro Valdés entró a la sala de juntas con paso firme, el informe falso aún en su mano. Sus ojos oscuros reflejaban una furia contenida. La gerente Ramírez ya lo esperaba allí, tratando de aparentar serenidad, aunque el sudor en su frente la traicionaba. ¿Me puede explicar qué significa esto?, preguntó Alejandro, lanzando el sobre la mesa. Ramírez lo abrió fingiendo sorpresa. Es un informe elaborado por Recursos Humanos, señor. Muestra las irregularidades de la empleada Clara Ramírez. Alejandro la interrumpió de inmediato. ¿Irregularidades? ¿Como las que usted inventó? La gerente palideció. Yo solo transmití lo que me dijeron. Alejandro se inclinó hacia ella, con la mirada clavada como un cuchillo. Estuve allí, señora Ramírez. Vi con mis propios ojos cómo humilló a una madre desesperada por salvar a su hija. Y ahora pretende hacerla ver como una ladrona y negligente. El silencio en la sala era absoluto. Los pocos directivos presentes apenas respiraban, temiendo convertirse en testigos incómodos de lo que ocurría. Ramírez trató de recuperar terreno. Señor, solo pensaba en la disciplina de la empresa. No podemos dejar que un caso así siente precedentes. Alejandro golpeó la mesa con fuerza, haciendo que todos dieran un sobresalto. El precedente que se sentará es que en esta empresa se respeta la dignidad humana. Y si alguien no está de acuerdo, puede marcharse ahora mismo. Las palabras retumbaron en la sala como un trueno. La gerente sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Alejandro respiró hondo y añadió con voz firme. A partir de este momento, queda suspendida de sus funciones mientras se investiga su conducta. Ramírez abrió los ojos de par en par. ¿Me está suspendiendo a mí? Alejandro la miró sin titubear. Sí. Y si el resultado de la investigación confirma lo que sospecho, no volverá a pisar esta empresa. Ramírez apretó los dientes, tragándose su rabia, pero en su interior juró que no se daría por vencida. Lo que ninguno sabía era que la guerra silenciosa apenas comenzaba, y la venganza de la gerente sería aún más peligrosa. En el hospital, Clara empezaba a sentirse un poco más tranquila al ver que Isabela reaccionaba positivamente al tratamiento. La fiebre había cedido y la niña pedía agua con una sonrisa débil, pero llena de esperanza. «Mamá, cuando me mejore, ¿me llevarás al parque otra vez?», preguntó con voz suave. Clara la abrazó con ternura. «Claro que sí, mi amor. Te prometo que pronto volveremos a jugar juntas». Por un instante, todo parecía más luminoso. Sin embargo, esa paz no duraría mucho.
Al día siguiente, mientras Clara bajaba a la cafetería del hospital para comprar un café, escuchó un murmullo detrás de ella. Dos personas conversaban en una mesa cercana. ¿Oíste lo que dicen en la empresa?, susurró una mujer. Sí, que la señora Clara está en problemas. Dicen que robó productos de limpieza y que inventa excusas para no trabajar, respondió un hombre. Clara se detuvo en seco. Sintió un nudo en la garganta, la bandeja temblando en sus manos. Eso no es cierto, murmuró, con lágrimas llenándole los ojos. Volvió apresurada a la habitación, tratando de no quebrarse frente a su hija. No podía permitir que Isabela la viera derrumbarse. Mientras tanto, en la empresa, algunos empleados también comentaban en voz baja. La suspicacia comenzaba a crecer, unos creían en las mentiras del informe, otros, que habían presenciado la escena de la humillación, defendían a Clara. Alejandro, enterado de los rumores, fruncía el ceño con fastidio. Sabía que aquello era obra de Ramírez, incluso suspendida. Había logrado que el veneno de sus palabras se filtrara entre la gente. Llamó a su asistente y ordenó con voz grave. Quiero pruebas contundentes de quien está difundiendo esas calumnias. Y rápido. Su tono no admitía objeciones. De regreso en el hospital, Clara se sentó junto a la cama de Isabela, tratando de sonreírle como si nada pasara. Pero por dentro, la desesperación la consumía. ¿Y si pierdo mi trabajo?, pensó, con el corazón encogido. ¿Cómo voy a mantenerte, hija? Lo que no sabía era que Alejandro estaba dispuesto a ir más lejos de lo que ella imaginaba para protegerla, pero eso también despertaría enemigos aún más poderosos. La mañana en el hospital parecía tranquila, hasta que Clara recibió una llamada inesperada. Era Rosa, una compañera de limpieza de la empresa. Clara, amiga, quería avisarte. Aquí en la oficina están diciendo cosas feas de ti. ¿Cosas feas?, preguntó Clara, con el corazón acelerado. Sí, que inventaste lo de tu hija para faltar, que robas insumos y que el dueño solo te protege porque, bueno, porque tienes algo con él. Clara apretó el teléfono contra su oído, incrédula. Eso es mentira, exclamó, conteniendo las lágrimas. Lo sé, respondió Rosa con voz apenada. Pero los rumores corren rápido, y la gente empieza a creerlos. Ten cuidado. Clara colgó la llamada, temblando de rabia e impotencia. Miró a su hija dormida y susurró. Hija, ¿por qué la gente es tan cruel? Yo solo quiero salvarte. Mientras tanto, en la empresa, Alejandro convocó a una reunión privada con recursos humanos. Quiero todos los reportes de asistencia y desempeño de la señora Clara Ramírez, ordenó. Y quiero pruebas reales, no inventos. El jefe de recursos humanos, nervioso, buscó entre los archivos. Aquí está, señor. Le entregó una carpeta. Clara nunca tuvo problemas graves. Sus faltas siempre fueron justificadas y sus superiores reconocían su dedicación. Alejandro sonrió con ironía. Tal como lo imaginaba. Entonces, ¿de dónde salieron esas mentiras? El jefe bajó la mirada. Señor, temo que la señora Ramírez, su gerente, manipuló a algunos empleados para difundir rumores. Alejandro cerró la carpeta con fuerza. Entonces llegó la hora de cortar este veneno de raíz. Ese mismo día, Alejandro apareció en el hospital. Clara, al verlo entrar, se puso de pie de inmediato. Señor Valdés, ¿qué hace aquí? Alejandro se acercó con seriedad. Vengo a decirle algo importante, no escuche los rumores. Son mentiras. Sé perfectamente quién es usted y lo que ha hecho por su hija. Clara lo miró con los ojos humedecidos. Pero, la gente habla. Y yo no quiero ser un problema para usted ni para nadie. Alejandro sostuvo su mirada con firmeza. El problema no es usted, Clara. El problema son quienes intentan destruirla. Y se lo prometo, no voy a permitirlo. En ese instante, Clara sintió por primera vez que no estaba sola en su lucha. Lo que aún ignoraba era que la batalla contra la gerente apenas estaba empezando, y la próxima jugada sería más peligrosa que nunca. La gerente Ramírez caminaba de un lado a otro en su departamento, con el teléfono en la mano y la rabia ardiéndole en la mirada. Haber sido suspendida era más que una humillación, era un golpe directo a su orgullo.
Ese hombre mascullaba con los dientes apretados. Prefirió ponerse del lado de una simple empleada en lugar de creer en mí. De pronto, marcó un número secreto. Al otro lado contestó un hombre con voz grave. ¿Quién habla? Soy yo, Ramírez. Necesito un favor, y sé que usted puede hacerlo. El hombre soltó una risa áspera. ¿Un favor o un encargo sucio? Llámelo como quiera. Necesito que encuentren pruebas falsas, cualquier cosa que destruya a Clara Ramírez. Y si logran involucrarla en algo ilegal, mucho mejor. Hubo un silencio tenso. Eso le costará caro, advirtió el hombre. No me importa, respondió ella con frialdad. Pagaré lo que sea necesario. Esa mujer no se quedará con lo que es mío. Colgó, con una sonrisa torcida. La venganza había tomado un rumbo aún más peligroso. En el hospital, Clara no sospechaba nada. Se dedicaba por completo a Isabela, que cada día mostraba más señales de recuperación. La niña había vuelto a reír un poco, y eso llenaba de esperanza a su madre. ¿Sabes, mamá? Cuando salga de aquí quiero comer helado de fresa contigo. Clara sonrió entre lágrimas. Será lo primero que hagamos, mi amor. Mientras tanto, Alejandro recibía un informe de su asistente. Señor Valdés, hemos descubierto que la señora Ramírez contactó a personas sospechosas fuera de la empresa. ¿Con qué propósito? Preguntó Alejandro, frunciendo el ceño. No lo sabemos aún, pero todo apunta a que busca incriminar a la señora Clara. Alejandro apretó el puño sobre el escritorio. Entonces no solo se trata de calumnias. Esto puede convertirse en algo mucho más grave. Su mirada se endureció. Ponga vigilancia sobre Ramírez. Y si intenta dar un paso contra Clara, quiero saberlo de inmediato. Sabía que el tiempo jugaba en contra, porque la venganza de Ramírez estaba a punto de pasar de rumores a acciones concretas, y el golpe sería devastador. La calma del hospital parecía proteger a Clara por unos días, pero aquella paz era engañosa. Una tarde, cuando bajó a la recepción a preguntar por los medicamentos de Isabela, una mujer desconocida se le acercó con un sobre en la mano. ¿Usted es Clara Ramírez? Preguntó con voz seca. Sí, respondió ella, desconfiada. La mujer le entregó el sobre y se marchó sin decir más. Clara lo abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos manipuladas, imágenes que la mostraban supuestamente robando insumos del hospital y de la empresa. Junto a ellas, una nota escrita en tinta roja. Si no renuncias y desapareces, estas pruebas llegarán a la policía. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró alrededor buscando a la mujer, pero ya había desaparecido. Su respiración se aceleró, sabía que aquello era un montaje, pero ¿cómo podía demostrarlo? Quieren destruirme, susurró con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, en la oficina de Alejandro, su asistente entró apresurado. Señor Valdés, tenemos novedades. La señora Ramírez contrató a un grupo para fabricar pruebas contra Clara. Creemos que ya han comenzado a actuar. Alejandro se levantó de golpe, con el rostro endurecido. Lo sabía. Exclamó. Esta mujer ha cruzado todos los límites. Tomó su abrigo y salió de inmediato. ¿A dónde va, señor? Preguntó su asistente. Al hospital. No voy a permitir que Clara enfrente esto sola. En la habitación, Clara escondía el sobre bajo la almohada, temblando. No quería que Isabela viera nada. La niña la miró con ojos inocentes. Mamá, ¿por qué estás tan seria? Clara forzó una sonrisa y le acarició el cabello. Nada, mi amor. Todo va a estar bien. Pero en su interior, sabía que la amenaza era real y peligrosa. Y que en cualquier momento, la mentira podía volverse un escándalo. Lo que no imaginaba era que Alejandro estaba a punto de llegar con noticias que cambiarían el rumbo de la batalla contra Ramírez. Clara estaba sentada al borde de la cama de Isabela, con el corazón todavía acelerado por la amenaza recibida. Sus manos sudaban y su mirada se perdía en el suelo, temiendo que en cualquier momento la policía pudiera aparecer con esas pruebas falsas. De pronto, la puerta de la habitación se abrió. Era Alejandro Valdés, con el rostro serio y una carpeta en la mano. Clara se levantó de inmediato. Señor Valdés, dijo con voz nerviosa.
Yo no hice nada malo, se lo juro. Alejandro la interrumpió suavemente, levantando una mano. Lo sé, Clara. Y estoy aquí precisamente para decirle la verdad. Clara lo miró confundida, mientras él se acercaba despacio. La señora Ramírez no se detuvo con las calumnias. Contrató a personas para fabricar pruebas falsas en su contra. Fotos, documentos, todo está manipulado. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Entonces, no fue mi imaginación. Recibí un sobre con esas fotos. Decían que si no renunciaba me iban a denunciar. Alejandro asintió con firmeza. Era de esperarse. Esa mujer está desesperada por vengarse. Pero no está sola en esto. Yo me encargaré de que la verdad salga a la luz. Clara bajó la cabeza, sollozando. Tengo miedo, señor Valdés. No por mí, sino por mi hija. Si esto se convierte en un escándalo, ¿qué será de ella? Alejandro dio un paso más cerca y le habló con una voz profunda y segura. Míreme, Clara. Nadie va a tocarla a usted ni a su hija. Mientras yo esté aquí, no les faltará protección. Sus palabras fueron como un bálsamo para el corazón de Clara, aunque en el fondo seguía temblando. Alejandro abrió la carpeta que llevaba y se la mostró. Dentro había copias de las pruebas falsas junto con un informe de su equipo de seguridad. Tengo a mi gente siguiendo cada movimiento de la señora Ramírez. Pronto quedará al descubierto quién está detrás de todo esto. Clara lo miró, con una mezcla de gratitud y sorpresa. ¿Por qué hace todo esto por mí, señor? Yo no soy nadie en su mundo. Alejandro sostuvo su mirada, y por un instante dejó escapar la emoción que tanto había guardado. Porque usted me recuerda a la mujer más importante de mi vida, mi madre. El silencio llenó la habitación. Clara no supo qué responder, y Alejandro tampoco añadió más. Ambos sabían que algo profundo se estaba gestando entre ellos. Lo que ninguno sospechaba era que la venganza de Ramírez estaba a punto de dar su golpe final, y sería mucho más brutal de lo que imaginaban. La noche caía sobre la ciudad cuando la gerente Ramírez hizo su jugada final. Desde su departamento, envió a varios contactos influyentes el paquete con las pruebas falsas contra Clara, fotos manipuladas, reportes inventados y documentos alterados. Su objetivo era simple, arruinar su reputación para siempre. Mañana todos sabrán quién es esa mujer, murmuró con una sonrisa torcida. Ni el propio Alejandro podrá salvarla. A la mañana siguiente, Clara se despertó con un sobresalto en el hospital. Su teléfono vibraba sin parar con mensajes de conocidos y vecinos. Clara, dicen cosas terribles de ti en las redes. ¿Es cierto lo del robo? Ten cuidado, amiga, tu nombre está en boca de todos. El corazón de Clara se desmoronó. Entró en las noticias locales y, para su horror, vio un titular con su foto. Empleada acusada de robo y negligencia en empresa de prestigio. Las lágrimas inundaron sus ojos. Dios mío. Susurró. Esto va a destruirnos. Isabela, todavía débil, despertó y la miró con inocencia. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Clara se apresuró a sonreírle y acariciar su mejilla. Nada, hija, solo estoy cansada. ¿Tú descansa, sí? Pero por dentro sentía que todo su mundo se derrumbaba. En su oficina, Alejandro recibió el mismo titular. Golpeó el escritorio con furia. Maldita sea, Ramírez. Rugió. Llamó de inmediato a su equipo legal y de seguridad. Quiero que desmonten esas mentiras ya mismo. Revisen cada archivo, cada imagen. Demuestren la manipulación. Y rastreen quién filtró todo esto. Su asistente intentó calmarlo. Señor Valdés, la opinión pública es rápida. Si no actuamos con pruebas sólidas, será difícil revertir el daño. Alejandro se puso de pie, decidido. Entonces iremos más allá. Yo mismo daré la cara. Horas más tarde, llegó al hospital con el rostro serio pero decidido. Clara lo miró, destrozada, con el teléfono aún en la mano. Señor Valdés, todos me odian. Ya nadie va a creer en mí. Alejandro la tomó de los hombros con firmeza. Míreme, Clara. La verdad siempre sale a la luz. Y le prometo que cuando esto termine,
Todos sabrán quién es usted realmente, una madre valiente. Clara lo miró con lágrimas en los ojos, y por primera vez creyó en esas palabras. Lo que ninguno de los dos sabía era que la confrontación final con Ramírez estaba a punto de estallar, y nada volvería a ser igual después de ese choque. La noticia se había regado como pólvora. Las redes sociales y algunos medios locales repetían las acusaciones falsas contra Clara. Ella, en el hospital, apenas podía sostenerse en pie, sintiéndose acorralada. ¿Cómo voy a mirar a mi hija cuando crezca si todos piensan que soy una ladrona? Susurraba con la voz rota. Alejandro entró a la habitación con paso firme, acompañado por dos de sus abogados y un investigador privado. Su semblante era severo, pero en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. Clara, escúcheme bien, dijo con voz profunda. Hoy mismo vamos a desmentir todo esto. No dejaré que destruyan su nombre. Ella lo miró incrédula. ¿Cómo va a lograrlo? La gente ya lo cree. Alejandro levantó una carpeta y la colocó sobre la mesa. Porque tenemos pruebas. Mi equipo descubrió que las fotos fueron manipuladas digitalmente y los documentos falsificados vienen de una misma fuente, la oficina de la señora Ramírez. Clara abrió los ojos, sorprendida. Entonces, ¿se puede demostrar? No solo se puede, respondió Alejandro. Se va a demostrar. Esa misma tarde, Alejandro convocó a una conferencia de prensa en el auditorio principal de la empresa. Los periodistas se agolpaban con cámaras y micrófonos, ansiosos por escuchar al poderoso empresario. Ramírez también apareció, fingiendo tranquilidad, convencida de que no tendrían pruebas suficientes para incriminarla. Se sentó en primera fila, con una sonrisa irónica. Alejandro subió al estrado y tomó el micrófono. Hoy quiero aclarar las acusaciones difundidas en contra de una de nuestras empleadas, la señora Clara Ramírez. Todo lo que se ha dicho de ella es falso. Su voz resonó fuerte y clara. Y aquí están las pruebas. En la pantalla gigante aparecieron las imágenes falsificadas y luego la demostración técnica de cómo habían sido manipuladas. Los periodistas murmuraron sorprendidos. El investigador privado tomó la palabra. Todo este material proviene de la computadora personal de la señora Ramírez, gerente suspendida de esta empresa. Un murmullo de escándalo recorrió la sala. Ramírez se levantó de golpe, pálida, sudando frío. Eso es mentira. ¿Me quieren culpar a mí? Alejandro la miró con severidad. No, señora Ramírez. Es la verdad. Usted intentó destruir la vida de una madre inocente, y hoy queda al descubierto. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala. El rostro de Ramírez, desencajado, fue captado por todos. Su reputación se derrumbaba en cuestión de segundos. Clara, que seguía la transmisión desde el hospital, no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió defendida, protegida y reivindicada. Pero lo que estaba a punto de suceder al día siguiente superaría incluso esta victoria, porque vendría el giro más emotivo y revelador de toda la historia. El escándalo de la conferencia de prensa ocupó titulares en todos los medios al día siguiente. La gerente Ramírez fue separada de inmediato de su cargo y enfrentaba una denuncia penal por difamación y falsificación. Su carrera había terminado. En el hospital, Clara sostenía la mano de Isabela mientras la veía dormir tranquila. Su corazón estaba lleno de alivio, pero también de confusión. No entendía por qué Alejandro había hecho tanto por ella. Ese mismo día, él apareció en la habitación. Vestía más sencillo que de costumbre, sin corbata, como si quisiera mostrarse menos como empresario y más como hombre. Clara, dijo suavemente, quería verte para decirte que todo terminó. Tu nombre está limpio, y nadie volverá a dudar de ti. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. No sé cómo agradecerle, señor Valdés. Usted no solo salvó a mi hija, también me devolvió la dignidad. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo bajar la vista. Luego respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar algo que llevaba guardado por años. Clara, hay algo que no te he contado. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Cuando te vi defender a tu hija, recordé a mi propia madre. Ella fue humillada muchas veces para protegerme. Y antes de morir, me hizo prometer que, si algún día tenía poder, lo usaría para proteger a otros.
Clara lo escuchaba con atención, conmovida. Alejandro dio un paso más cerca, su mirada fija en Isabela. Pero hay más. Su voz bajó de tono. Hace unos días pedí al hospital un informe detallado sobre tu hija, para asegurarme de que recibiera lo mejor, y encontré algo inesperado. Clara frunció el ceño, confundida. ¿Qué cosa? Alejandro tragó saliva antes de continuar. Los análisis de sangre mostraron una coincidencia genética, una que me involucra directamente. Clara abrió los ojos de par en par, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Qué está diciendo, señor Valdés? Alejandro la miró con un brillo de emoción en los ojos. Clara. Isabela, resulta que la niña es mi nieta. El mundo de Clara se detuvo de golpe. La revelación caía como un trueno que lo cambiaba todo. Las palabras de Alejandro quedaron suspendidas en el aire como un eco imposible de ignorar. ¿Su nieta? Repitió Clara, con la voz entrecortada. Alejandro asintió, con los ojos humedecidos. Antes de conocerte, mi único hijo tuvo una relación fugaz que yo desconocía. Me alejé de él por diferencias personales y, nunca supe que de esa relación nació una niña. Los análisis del hospital lo confirmaron, Isabela tiene mi sangre. Clara se llevó las manos a la boca, incrédula. Recordó que el padre de su hija las había abandonado sin dar explicaciones. Jamás imaginó que detrás de aquel silencio había un lazo con el hombre más poderoso que había conocido. Alejandro miró a la pequeña, con la voz quebrada. He sido un hombre duro, Clara, pero no puedo perder la oportunidad que la vida me está dando. Quiero ser parte de la vida de mi nieta, si tú me lo permites. Clara, con lágrimas cayendo por sus mejillas, miró a Isabela que dormía con calma. Sintió que la vida le había dado un giro inesperado, transformando todo su sufrimiento en una nueva esperanza. Ella merece tener una familia, y merece saber que nunca estuvo sola, susurró. Alejandro se acercó, colocando una mano sobre la de Clara. Y tú también mereces respeto, amor y un futuro digno. No más humillaciones. A partir de hoy, nada ni nadie podrá arrebatarles eso. En ese momento, Isabela abrió los ojos y, con una sonrisa débil, dijo: «Abuelo». Alejandro se estremeció. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, por primera vez en años, sonrió con el corazón abierto. «Sí, pequeña, tu abuelo está aquí, y nunca más se irá». Clara abrazó a su hija, mientras Alejandro las envolvía a ambas con un gesto protector. Moraleja. La vida puede ser cruel e injusta, pero siempre existe la esperanza. Una madre humilde, dispuesta a darlo todo por su hija, encontró justicia y amor en el lugar menos esperado. Y un hombre poderoso, endurecido por el tiempo, redescubrió su humanidad gracias a la valentía de esa madre y la sonrisa de una niña. Porque al final, el poder más grande no es el dinero ni la autoridad, sino el amor y la familia. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si quieres seguir viviendo relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno. Aquí te dejo 2 videos más que seguro te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic en cualquiera y continúa con nosotros, porque cada historia puede cambiar una vida.